Salve Maria, que bueno que você está acompanhando esta série sobre San José. E nesse quarto vídeo vamos conhecer a decisão do Santo Patriarca em aceitar a missão que a ele foi encargada por el Altíssimo. A expressão de Maria, hágase em mim, segundo tu palavra, se resume por la palavra em latim, fiat. Assim, esse vocábulo, fiat, representa a aceitação voluntária a la participação en el plan determinado por Deus. En el Evangelio de San Mateo se explica que la Virgen María se hace madre del Redentor estando desposada de un varón de la casa de David llamado José. Las palabras del evangelista dan a entender en una primera interpretación que la aparición del ángel se ha dado en el periodo que medía entre los esponsales y las nupcias, es decir, antes que la Virgen María viviera con San José. Sin embargo, la interpretación de tres verbos utilizados por San Mateo conduz a alguns estudiosos a uma interpretação diferente. Prestemos atenção. Segundo essa postura, havendo compreendido a decisão de Maria de permanecer virgem por toda sua vida e tendo também ele a mesma decisão, San José já vivia com Maria no momento da anunciação, pero em perfeita virginidade. As duas hipóteses são aceptadas por la Igreja. A primeira deja mais claro a concepção virginal de Maria. E a segunda, hace conhecer a santidade e a compreensão que San José tinha da missão da Virgem a quem ele havia desposado. São Lucas relata que Maria foi visitar Santa Isabel e que passou 3 meses em sua casa, retornando depois do nascimento do Bautista. Passado já quase 4 meses, as señales do embaraço eram já evidentes. La fé de San José foi sometida então a uma grande prueba. ¿Qué havia passado? Essa perplexidade foi deseada por Deus para quedar-se como uma prueba sensível da concepção virginal e milagrosa de Jesus. Existe uma grande discussão sobre a atitude do Santo Patriarca neste momento, pero uma precisão de San Mateo exclui qualquer hipótese de que suponga-se uma sospecha por parte de San José. O Evangelho define José como justo. La palavra justo, en el contexto bíblico, indica la reunión de todas las virtudes. El justo es aquel que cumple la ley. Es aquel que no acepta el pecado ni la deshonestidad. La ley era muy clara en relación a una joven que presentase pruebas de pérdida de su virginidad antes del matrimonio, o de la mujer que cometiese un adulterio. El Deuteronomio decretaba la muerte por lapidación. Sendo assim, encobrir um pecado seria desobedecer a uma lei positiva e a uma determinação divina. San Mateo não poderia dar a San José o apelativo de justo e depois relatar que ele havia desobedecido à lei. Assim, essa hipótese de la sospecha se demonstra totalmente inaceitável do ponto de vista bíblico por faltar-lhe base literária e teológica. Apesar de los intentos del demônio em insinuar a dúvida, São José estava seguro de la inocência de la Santíssima Virgem Maria. Ele se encontrava delante de um mistério. Em sua mente ressonavam as palavras de Isaías: "E aqui que a Virgem concebirá, e dará à luz um hijo, e lhe pondrá por nome Emanuel." Mas, se este era o mistério, por que Maria não lo havia contado? Seria ele indigno desta missão? Por algum pecado suyo havia sido excluído do plano divino? São José foi assaltado por la convicção de que ele não era digno de permanecer junto a Maria. Ele sabia que não estava à altura de assumir uma paternidade que pertencia a Deus. Su temor é um temor ante o mistério. José deveria participar do sofrimento que salvaria a humanidade, e a dúvida foi sua grande prova. Buscando a melhor solução para essa difícil situação, José decide retirar-se em secreto. Se acuesta e duerme profundamente, apesar do conflito que ensombrecia sua alma. Durante o sonho, viene a solução comunicada por el ángel del Senhor. José deveria aceitar essa paternidade para cumprir o plano divino anunciado por los profetas. José, hijo de David, le dice al ángel: "No temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados."
Ordenando dar el nombre al niño, Dios concede a José una participación en su paternidad. Estamos aquí delante de una paternidad única y irrepetible. José no será solo el padre legal, el padre nutricio, sino que él tendrá una paternidad privilegiada que lo introduce no en la generación, sino en el nacimiento de Jesús. La obediencia inmediata a las palabras del ángel indica la aceptación total de José al plan divino. Aquí, su fiat voluntario le da una participación en ese plan. Si José no aceptase la indicación del ángel, el plan divino podría ser cambiado, pero la redención no dejaría de ejecutarse. Dios desea que José intervenga, participe de una manera positiva en la vida que se está gestando en el seno de su esposa por obra del Espíritu Santo. Y gracias a José, Jesús puede ser llamado plenamente Hijo de David, nombre por el cual Cristo es invocado por las personas totalmente ignorantes o incluso ajenas a la fe judaica, como los ciegos, como la mujer cananea, como la gente que presencia la cura del poseído, ciego y mudo. El Papa Benedicto XVI compara esa paternidad de San José con la paternidad ejercida por los sacerdotes junto al pueblo a ellos confiados. Entre ellos y su pueblo no les une una paternidad física, sino espiritual, que debe ejercer con afecto y entrega plena, en la observancia de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. En su vida de contemplación y trabajo, San José veía al niño Jesús crecer delante de sus ojos. Su humilde condición de trabajador manual no le permitía poner en manos de Jesús los elementos para el cumplimiento de su misión. Y pasaban los años en esa vida aparentemente normal, que parecía desmentir todo lo que José había escuchado del ángel. Él había escuchado que Jesús recibiría el trono de David, salvaría toda la humanidad, pero los ojos de José no conocerían la realización de esas profecías. Su fe ya había sido probada al creerse más fácil a una mujer concebir sin varón que María cometer el menor pecado. Las Sagradas Escrituras no relatan la muerte de San José, pero él es considerado el patrono de la buena muerte, pues falleció en los brazos de Jesús y de María. Su fe fue puesta a prueba en aquel último momento, una muerte suave, pero inexplicable para quien deseaba ver la realización de las profecías que escuchara de Simeón. Este niño será puesto para la caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. El ejemplo de San José es una fuerte invitación para los que vivimos en estos días, en que el deseo de una vida mundana parece sofocar las esperanzas de ver cumplidas las palabras de Cristo en el Padre Nuestro. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es nuestra misión realizar con fidelidad, modestia y perfección la tarea que la providencia nos ha asignado. Hermanos, en los momentos de prueba, sepamos mirar a José, cuya fe es un faro para iluminar nuestra vida. A él podríamos aplicar las bellas palabras de Francisco Suárez que San Afonso María de Ligório eternizó en su libro Las Glorias de María. José veía a Jesús en el establo de Belén y lo creía creador del mundo. Huyó con él de Herodes y no dejaba de creer que era el Rey de Reyes. Lo vio nacer de María y lo creyó eterno. Lo vio pobre, necesitado de alimentos y lo creyó Señor del universo. Pues en el heno lo creyó omnipotente. Observó que no hablaba y creyó que era la sabiduría infinita, la palabra de Dios. Lo sentía llorar y creía que era el gozo del paraíso. Abandonando esta tierra, con el alma llena de fe, este varón de Dios nos aguarda en el cielo para que ahí podamos compartir su gloria junto a Jesucristo, a quien Él llamó Hijo y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Salve María!